En estos momentos todos nos preguntamos cómo será el futuro. ¿Qué estamos haciendo los centros y museos de ciencia para mejorar el planeta? Hoy, el Centro de Ciencias de Sinaloa más que nunca está conectado con la gente y su entorno. Esto gracias a la creatividad y la innovación. Ahora podemos interactuar más, crear más y conversar más. Todo podemos hacerlo al mismo tiempo que nos permitimos soñar, innovar y descubrir nuevas formas para poder ser un espacio único y extraordinario. Hoy, niños, niñas y adolescentes talentosos en el ámbito de la ciencia y la tecnología continúan preparándose para salvar el planeta a través de su poder creativo y transformador que aplican en sus investigaciones, proyectos, olimpiadas y concursos académicos representando a Sinaloa. Hoy, los profesionales de los museos y centros de ciencia a lo largo del país nos capacitamos virtualmente. Alumnos, docentes, profesionales, emprendedores y creativos viven desde sus pantallas y a tan solo un clic la experiencia de nuestros laboratorios, cursos, talleres, webinars, conferencias y concursos. Hoy, aquellos que no han podido visitarnos físicamente en Materia, lo recorren a través de Materia Digital, conociendo de cerca colaboraciones nacionales e internacionales, interactuando con expertos del mundo museístico y tecnológico a nivel mundial, y accesando a los cientos de miles de contenidos de vanguardia que se están subiendo a la nube. Hoy, convivimos al aire libre para disfrutar de actividades científicas, artísticas y tecnológicas en un ambiente seguro para todos. Hoy, apostamos por la innovación gastronómica para así seguir creando nuevas y mejores experiencias. Hoy, puedes viajar por el tiempo hacia diferentes eras para discutir sobre evolución, extinción, relevancia y futuro. Hoy, ciudadanos digitales, amigos y familias coexisten en armonía con la naturaleza. Somos una sociedad proactiva en temas de ecología, cambio climático, reciclaje, evolución, botánica y muchas disciplinas más. Hoy y siempre nos preocupamos por nuestro entorno y nos adaptamos rápidamente al presente y al futuro. Por ello, fusionamos nuestros espacios experimentales para diseñar, investigar, experimentar y crear soluciones creativas para tu protección y en busca de la inclusión. Porque hoy más que nunca aprovechamos el momento histórico donde la creatividad nos está sacando adelante como sociedad. Inspirados por el poder del arte y la cultura, se han hecho descubrimientos científicos que creíamos imposibles. Hoy somos testigos de una gran innovación. Vivimos dentro de un dinámico emprendimiento y sobre todo, estamos aprovechando las nuevas tecnologías que parecieran ser sacadas de películas futuristas o de ciencia ficción. Esto y más puedes esperar del Centro de Ciencias de Sinaloa y Materia. Ahora nos preguntamos una vez más, ¿cómo será el futuro? La respuesta es sencilla. El Centro de Ciencias de Sinaloa, Materia y tú son el presente y el futuro. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Ricardo Rubiales. Bienvenidos a Periferia. Esto es una sesión que tenemos especial. Gracias por invitarme a todo el equipo de Periferia, que casi siempre estoy del otro lado más presentando y ahora me invitan como moderador y estoy súper contento porque además me toca dialogar con Eric Ramírez Ruiz, que ustedes saben que he tenido mucho contacto con todo el equipo de Kinich School. Estuve en algún momento con Patty en Materia Viva, estuve con Ángeles también en Materia Viva. Les recomiendo mucho los dos programas que me parece que van a ser increíbles, que les echen un ojo. Ahí estamos en Materia Viva en YouTube y también pueden buscarlo. Le voy a pedir a mis amigos técnicos que siempre nos ayudan, si nos ayudan a poner por ahí el link para que se echen un ojo a lo que estamos platicando, pero justo hoy yo creo que estuvo increíble porque puedo platicar con Eric de todo el tema del Kinich y todo este gran conglomerado de ideas increíbles que estuvimos dialogando. Eric, estamos contentísimos de que nos acompañes. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Ricardo, mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Fíjate que les decía que ya hemos tenido varias experiencias y varios diálogos. Hubo preguntas muy buenas de las personas que nos acompañaron en las sesiones de Materia Viva y hoy hay un montón de docentes acompañándonos. Aquí estoy viendo la lista, les agradezco tanto que nos acompañen porque justo la propuesta que nos traías de dialogar sobre mecánicas de capacitación está increíble. Periferia, justo esta plataforma es un espacio que el Centro de Ciencias propone en el mundo de lo digital para hablar con los docentes y crear sesiones de diálogo. Tenemos unas sesiones que estamos teniendo algunos sábados
sábados sobre algunos temas. Entonces, bueno, viene como anillo al dedo y yo estoy más que emocionado porque pues estoy atrás de muchas de estas cosas y me encanta. Entonces te agradezco, primero te agradezco mucho el tiempo, la verdad es que vamos a aprender muchísimo, yo por lo menos sí, que para mí está delicioso platicar contigo y que sé que va a haber un montón de preguntas, yo aquí las voy a tener. Entonces siempre empezamos con la idea de que es mejor que te presentes tú. Cuéntanos un poco dónde quieres empezar a hablar con las personas y seguimos adelante. Yo entro con las preguntas un poquito después. Enfrente en su pantalla tienen preguntas y respuestas, no se les olvide. Adelante, Eric, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Pues bueno, les cuento un poco de qué es lo que he estado haciendo en los últimos 10 años, o sea, que fue que me comencé a involucrar en cuestiones educativas. Yo tuve la fortuna o tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, trabajé por allá cerca de 14 años y aproximadamente en el 2010, cuando cosas que estaban pasando en México realmente estaban sonando muy fuerte en Estados Unidos, creo que eso no se ha detenido, o sea, en cuestiones de narcotráfico, en cuestiones de inseguridad. Me tocó platicar con muchas personas y entender que ningún país sale de la pobreza, sale de la inseguridad, sale de diferentes retos que tienen si no trabaja en su sistema educativo. Entonces, cuando de repente comienzas a cuestionar, bueno, yo no estudié educación, estudié negocios, vivo acá en Estados Unidos, puedo criticar perfectamente a cualquier maestro, cualquier sistema educativo, pero creo que no es justo, ¿no? Y de repente fue que comencé a buscar de cómo como ciudadano, como mexicano, aunque estuviera fuera de Estados Unidos, cómo podría participar en el sistema, ¿no? Con eso me topé con una plataforma que se llama, en Estados Unidos se llama Teach for America, Enseña por América. Es un programa espectacular donde lo que hacen es que reclutan a jóvenes recién graduados y les piden que por 2 años den clases en escuelas altamente marginadas. La idea de este programa es simplemente exponer a más gente a las complejidades del sistema educativo. Cuando yo conozco este programa, me encanta, hablo con la presidenta y fundadora del programa y le digo, oye, ¿por qué no lo exportamos a México? ¿Por qué no lo exportas a otros países? Y en ese momento ella me cuenta que ya lo había exportado y estaba el programa funcionando en más de 20 países, pero México no. Cuando le pregunto yo, ¿por qué en México no? Si o sea, los mexicanos somos la mayoría de la minoría, ¿por qué no más personas han tratado de llevar el programa a México, no? ¿Por qué 20 países? ¿Por qué el programa ya está en Chile y no está en México, que somos vecinos de Estados Unidos, no? Con eso esta Wendy Cop me comenta, Eric, pues simplemente porque es un programa que no exportamos, es un programa que compartimos. Y los cambios sociales en cualquier país pasan por sus ciudadanos, no pasan por alguien que imponga cambios, ¿no? Con esto le dije, no, pues no te preocupes, yo me encargo de encontrar al mexicano o los mexicanos que quieran apoyar este programa y pues después de 10 años aquí me ves apoyando el sistema educativo. Con esto lanzamos lo que es Enseña por México. En Enseña por México nos hemos dedicado a traer jóvenes de diferentes carreras a que colaboren en escuelas públicas, principalmente a ayudar a los procesos formativos de estudiantes, ¿no? Después de 10 años de estar trabajando con este programa y formar a más de 800 chavos que habían salido de diferentes universidades públicas y privadas y que habían trabajado con muchísimas escuelas, lo que decidimos es cómo todo esto que hemos aprendido en cómo formar a personas que no son docentes, cómo formarlas y cómo de repente insertarlas en un salón de clases y viendo que estaban siendo muy exitosos, que compartíamos de todas las experiencias que teníamos con el sistema educativo, ¿no? Con eso fue que lanzamos lo que es Radix Education y dentro de Radix Education tenemos varias iniciativas que hemos estado trabajando, ¿no? Iniciativas que ayudan al sistema educativo. Una de ellas es la que les ha platicado mucho esta Patti Vázquez junto con Ángeles, que es Kinich School, que es la operación de escuelas, ¿no? Nuestra idea de Kinich es realmente crear una escuela que sea ejemplo, donde podamos realmente transferir todo lo que vamos encontrando y todo lo que vamos haciendo, ¿no? Otro de los proyectos que está dentro de Radix Education se llama Proyecto Nuevo Maestro, que lo pueden buscar en internet, proyectonuevomaestro.org, donde ahí vamos compartiendo diferentes prácticas de educación con diferentes docentes, ¿no? Mucho lo que le llamamos nosotros educación experiencial. Primero les damos el ejemplo de cómo funciona la práctica y por qué lo estamos haciendo y es lo que llevamos a cabo. En este momento hemos capacitado más de 3,750 docentes, sobre todo ahorita en la pandemia con cuestiones de educación remota. No estoy hablando de educación digital, no estoy hablando de educación en línea, sino educación remota, ¿no? Entonces eso es lo que he estado haciendo en los últimos años, sobre todo en este año muy ocupado en la formación de docentes, en ayudar a docentes, en ayudarlos a transformar con diferentes mecánicas pedagógicas y colaborativas. Y está buenísimo porque justo ahora nosotros les quiero contar que un poquito más temprano tenemos un seminario donde hablamos de la Agenda 2030
y estos compromisos que hicieron los 169 países de la Organización de las Naciones Unidas. Y los museos tenemos mucho que ver, Eric, porque teníamos que tomar ese compromiso, especialmente los de ciencia, ¿no? Y fíjate que uno de los objetivos es educación de calidad porque cruza todo lo demás. O sea, hoy justo hablamos de pobreza y era muy interesante que me acabas de recordar lo que decía Maite, ¿no? Del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, cómo la educación es un factor fundamental para eliminar la pobreza. Y claro, la discusión decía, no, eso no es cierto, tiene que ver con el dinero que ganas en el trabajo. No, tiene que ver con el nivel de educación que tienes. Y es súper importante, ¿no? Y una cosa que decía Maite, que me parece muy potente ahora que lo dices, es cómo si nos falta, digamos, ella decía un poco la reflexión de decir, cómo de pronto en estos momentos en los que estamos hacia el futuro tan difícil, tan inédito como la situación que estamos viviendo, se necesitan mentes muy innovadoras, ¿no? Que justo tomen ideas y que las traigan desde otro lugar para pensar en la educación. Entonces, muchas gracias porque automáticamente conecto con mil cosas. Pero cuéntanos un poco más del programa de Radix y háblanos un poquito más de este tema de la capacitación, lo que hacen los docentes. Cuéntanos un poquito más. Algo muy interesante que lo aprendí junto con Teach for All, con Enseña por México, con todos los socios de la red de Teach for All, que son 53 países ya en este momento, que replican esta mecánica de capacitación de jóvenes que quieren participar en diferentes instancias educativas, es que tienes que participar o tienes que pensar mucho antes de dar capacitación, antes de meterte a dirigirle a un maestro cómo lo vas a apoyar, tienes que conocer mucho lo que es la escuela, ¿no? Nosotros una vez que comenzamos o que nos invitan a dar capacitación docente, lo primero que hacemos y por los primeros meses que estamos trabajando tiene que ver con un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico son 4 puntos que nosotros tratamos de ver muy profundamente, que creo que de repente se nos olvida mucho, ¿no? Tiene que ver con los recursos y prácticas escolares, que es el número 1, tiene que ver con el clima escolar, tiene que ver con las oportunidades de liderazgo educativo que se crean dentro de la escuela y con las características individuales de cada maestro. Cada programa, esta es la base que nosotros tomamos para hacer una mecánica de formación dentro de cada escuela, ¿no? Muchos de los programas que existen actualmente de repente dicen que son 40 horas de formación, 50 horas de formación sobre ciertos temas, sin considerar lo que el maestro ya sabe, no sabe y las condiciones que tiene la escuela. Entonces, para nosotros ha sido muy importante primero entender al maestro, primero entender a la comunidad, primero entender a los alumnos y con eso desarrollar junto con ellos un programa de formación que no es estático, va cambiando, ¿no? Y también todo lo que hacemos es con mecánica experiencial, o sea, vamos empujando al maestro a que viva la mecánica de formación para que él realmente la pueda llevar a cabo. Si no, se queda mucho de las ideas, se quedan en papel, se quedan fue una buena discusión, pero no sé cómo implementarlo en mi salón de clases, ¿no? Entonces es algo muy dinámico que realmente me ha fascinado y es completamente diferente a lo que he visto en formación docente. Y hay una pregunta que yo tendría, Eric, es ¿por qué, digamos, es una pregunta un poco retórica para mí, porque pienso que en el futuro, pues el compromiso es estar actualizándonos todo el tiempo, ¿no? Pero pienso en otros profesionales de otro momento donde pues, tú salías de la carrera y ya, y gracias, ¿no? Así que gracias por estar, ya estudiaste lo suficiente, pero ahora veo que el reto es muy fuerte, ¿no? Y me parece que en el tema educativo todavía más por el tipo de generaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Los chavos de hoy pues, no son para nada los chavos de hace 10 años, ni siquiera siento que los de las 2 generaciones anteriores, ¿no? Ese es un tema. Ricardo, estás tomando y tocando un tema súper importante. De hecho, el día de hoy estaba platicando con una fundación de Estados Unidos, con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y hablábamos de esta parte de empleo y educación, que se vuelve una constante y se vuelve algo totalmente diferenciado. Creo que con la pandemia, si no los ha puesto a pensar, creo que nos puso a pensar a muchos en cuestión de si el sistema educativo realmente funciona con lo que tenemos, ¿no? Algo que se ha desarrollado por 300 años, de repente se cayó en 2 meses y nadie ha cuestionado si es que funcionaba o no funcionaba. Piensan que ahorita no funciona dentro de una educación a distancia. No es cierto, antes de la pandemia ya no estaba funcionando y mucho de lo que hacíamos era ponerle diferentes, yo digo que es como una mantita que le vas poniendo diferentes parches, ¿no? Para ver cómo funciona. Y no es cierto, la educación ya ha cambiado completamente, ¿no? No necesitas estar 50 horas sentados para aprender algo. De repente por tu formación, por tu educación, por tu contexto, puedes aprender algo en 15 minutos o puedes aprender algo en 2 horas y media. Cada persona aprende de forma diferente, ¿no? Entonces creo que los sistemas se tienen que articular y pensar bajo esa misma forma, ¿no? Lo mismo en la mecánica de formación docente. Tú no puedes formar a los docentes pensando de que ellos tienen que pasar 5 horas leyendo un artículo o 5 horas haciendo algo, ¿no? Sino cuál es la necesidad específica de cada quien. Lo que comentas ahorita en cuestión de la evolución de los trabajos es muy cierto. Ahorita estaba con un estudio también viendo, ¿no? El futuro de los trabajos, los trabajos que están seguros con el COVID. En México solamente el 25% de los trabajos se pueden hacer de forma remota, pero por ejemplo, en cuestiones de ciberseguridad,
que es algo completamente nuevo, que es algo que tiene aproximadamente 10 años dentro del mercado. Para el 2025 se requieren más de 600,000 personas que tengan estas competencias de ciberseguridad. A nivel global solamente se producen 107,000 personas que estudian este tipo de carreras. Este tipo de personas que estudian estas carreras de repente puede ganar cerca de $80,000 al año, que es mucho dinero para alguien recién graduado. Sin embargo, no existe, cuando tú hablas con los alumnos, cuando hablas con los maestros, todo el mundo, ¿qué vas a hacer en un futuro? Quiero ser abogado, quiero ser administrador, quiero ser contador, sin pensar lo que requiere el mercado, ¿no? Creo que la pandemia te lleva a pensar que de repente una certificación de 3 meses, de 6 meses, te puede inducir a trabajar en una carrera. Como este tipo de carreras de ciberseguridad, no necesitas 4 años y medio permanecer dentro de una carrera para llegar a este tipo de puestos, ¿no? Y algo de ciberseguridad, ¿vale? Es que vas a tener que seguir estudiando todo el tiempo, actualizándote todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que la pandemia pone un reto muy grande al sistema educativo, saber si realmente vamos a seguir pensando en que necesitamos estar 3 años en la preparatoria, necesitamos 4 años de universidad, necesitamos estos 20 años que usamos completamente para hacer educación. Vale la pena cuestionarlo. No, y es súper interesante porque además creo que, como tú dices, ¿no? La pandemia ya abrió, digamos, la caja de Pandora y enseñó como todas las cosas, mucho de la realidad. Fíjate que en los museos, les quiero contar a los que nos están escuchando, me hace mucho sentido lo que Eric nos cuenta, porque nosotros tenemos incluso un caso peor. O sea, yo les quiero contar que nosotros nos sentamos el año pasado, imagínense toda la comunidad de museos en el mundo, queriendo cambiar la definición de museo, Eric. Imagínate qué tiene que hacer un campo para decir lo que sabíamos que era museo tiene que morir, tenemos que cambiar lo que significa en el diccionario. Me parece muy radical. Y fíjense que en ese pensamiento estaba ligada a la escuela, porque decíamos, la escuela y el museo son cosas que viven como en una burbuja en la sociedad contemporánea, no permea lo que está pasando afuera y adentro. Y justo el tema de la definición ha causado muchos temas internos, pero es una cosa que es inevitable, como me parece que sería el tema de la escuela, es inevitable, ¿no? Es una cosa que va a pasar. Y claro, el otro día que estábamos con Pati, me acuerdo mucho que una persona le hizo una pregunta, le decía, bueno, es que en la universidad, claro, lo virtual ya había sucedido, pero ¿cómo, no? La primaria no puede ser virtual. Y era una pregunta muy chistosa porque decíamos, pero sí fue en un momento, ¿por qué no? ¿Sabes? Como este cambio que de pronto le rehuimos a eso, ¿no? A enfrentarnos a las realidades. Sí, y es una realidad, platicando también junto con Pati y varios secretarios de educación de Latinoamérica, varios secretarios decían, es que no, en 2 semanas, en un mes vamos a regresar otra vez a la escuela. No es cierto, no va a pasar. O sea, ustedes están viendo lo que está pasando en Europa, los rebrotes en muchos países, ¿no? Entonces tenemos que pensar que esto, si comenzamos a pensar que esto va a durar 1 año, 2 años, creo que nos vamos a preparar mucho mejor. No importando que de repente esto se pueda resolver en mucho menos tiempo, ¿no? Pero creo que tenemos que sacar soluciones con lo que tenemos y con lo que está pasando en este momento, no sacar soluciones con la expectativa de que las cosas van a cambiar en 1 mes, 2 meses o en 2 años. Yo tengo una pregunta ahí que me parece muy potente, como en el cambio de perspectiva y de mirada, y tiene que ver con el currículum, Eric, porque hay una tendencia ahora de hablar, sabes, del tema de las habilidades blandas, la tolerancia, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, ¿no? La autorregulación, el poder trabajar, por ejemplo, gestionar el fracaso, que me parece potentísimo, ¿no? Entender el error en las vidas. Esas son cosas que no te enseñaban en la escuela. Y un poco pensando en el tema de la capacitación docente, pues no sé si son temas que tengo que traerle primero a los docentes para que lo dijeran, porque yo te digo, de gente de mi edad, o sea, si tú tienes mi edad, es un tema complejo, a mí no me lo enseñaron, ¿sabes? El error era un tabú. O sea, tú haces un examen para sacar 10, pero no para equivocarte. Y al revés, pensar que puedes usar esa equivocación para hacer algo, pues es un cambio como de posición, ¿no? Y como que me desplazas del lugar para mirar las cosas de otra manera. Entonces me parece muy fuerte. Hablas, y creo que es bastante bueno lo que tocas en este momento, algo muy importante, ¿no? El currículum, y es lo que comenzaste, cosa ahorita que estabas interviniendo, hablaste del currículum. Sí. Y de repente me he topado también con muchos maestros que de repente dicen, es que tenemos que cubrir el currículum de septiembre, el currículum de octubre, sin importar que el alumno tenga o no las competencias básicas, sobre todo en una mecánica, o sea, si estamos pensando en equidad, si estamos pensando en que los niños no tienen acceso a Internet, solamente la mitad de los niños en México tienen acceso a Internet. ¿Cuál es tu preocupación y qué le quieres dejar a ese niño con la edad que tiene? Si tiene 12 años, ¿qué competencias básicas mínimas debe de tener?
Dice, no qué contenido debe aprender, qué competencias básicas tiene que tener, y creo que eso se vuelve muy, muy importante, ¿no? En la parte de los maestros también sus características individuales, que ahorita lo mencionabas, ¿no? Se vuelve muy importante el desarrollarlas. Las mecánicas de capacitación, sí, la Secretaría de Educación, yo creo que es una gran recomendación, el comenzar a pensar más allá de solamente si el maestro requiere apoyo en matemáticas. Yo creo que el maestro requiere mucho en equilibrio en el trabajo y su vida personal en este momento, el trabajo que se vuelva significativo realmente, que realmente el maestro lo disfrute estar dando clases. Creo que ahorita de forma a distancia se ha vuelto algo muy, muy, muy difícil. También es muy importante ver la trayectoria profesional del maestro, ¿no? ¿Dónde está parado en este momento? ¿Qué es lo que ha vivido antes? ¿Qué está viviendo él en este momento y qué requiere para poder cambiar, ¿no? Algo importante, yo creo que sobre todo ahorita es ver al maestro con la mecánica de perseverancia y pasión, cómo le ayudamos a mantenerlo con altas expectativas, altamente emocionado, altamente conectado con el proceso que tiene que hacer con el cambio de los alumnos. Yo creo que la profesión docente es muy, muy complicada, pero se vuelve muy complicada cuando el maestro no tiene control, cuando de repente tiene que actuar por lo que dicta o había dictado en cierta forma la Secretaría de Educación. En este momento estamos en una realidad muy diferente y tenemos que actuar de forma diferente. Entonces, ahí sí yo refiero a los maestros que si están buscando algún tipo de capacitación, sea mucho en el desarrollo personal de cada uno de ustedes. Yo creo que el maestro está pasando por algo, por una transformación. En menos de 5 o 6 meses tuvo que volverse digital conforme, no sé si sabes, pero la educación digital o toda la tecnología estaba entrando en el sistema educativo en un promedio del 3 al 6% cada año. Y de repente el maestro tuvo que saltar en un 52% en absorción de nuevas tecnologías, ¿no? Wow. Con todo esto, ¿cómo cambias al maestro? Y no tiene que ver primero no tiene que ver con que le des únicamente las herramientas técnicas pedagógicas. Yo creo que tiene que ver con el cambio de mentalidad interno. Y eso es algo muy, muy complicado que muy poca gente le está poniendo atención. Y es un tema súper importante porque me haces pensar, el otro día estaba platicando con unos docentes que les digo que ando platicando mucho con ellos desde hace tiempo y me decían, bueno, es que yo ahora ya no le doy clases solo a los niños, sino también a los papás. Y eso a él como que emocionalmente lo afectaba mucho, Eric, ¿sabes? Como que no tenía, o él un poco me expresaba, no tenía pues, las herramientas, ¿no? Para trabajar con estos papás que además se metían en el proceso y que se volvía muy complicado, ¿no? Como que se requería reflexionar más, porque me decía, yo pensaba que era muy fácil, ¿no? Era trasladar aquella idea del aula en lo presencial y nada más lo llevo a la pantalla y listo. Y en realidad es bien complicado, ¿no? O sea, también se requiere como pensar de otra manera, tenerlo de otro lado, pero y justamente eso que creo que tiene que ver con la capacitación, una realidad, no solamente el contenido, sino también cómo me voy acoplando como persona a estos cambios, ¿no? Que también creo que es un proceso que toma tiempo y es difícil, ¿no? Pero creo que esa es la gran oportunidad que tenemos. O sea, independientemente de toda la crisis que tenemos con el COVID, la gran oportunidad es como que volver a evaluar lo que hacemos como maestros. Hubo papás que entraron con sus alumnos, con sus hijos dentro de Kinichi School y había papás que me dijeron, ¿sabes qué? Estoy en Kinichi School, Eric, porque de repente mi hijo se sentó en marzo 17 a tomar clases y de repente me di cuenta que estaba viendo lo mismo que yo vi, pero hace 25 años y que eso no ha cambiado. De que estaban enseñando exactamente lo mismo y en cierta forma, ¿cómo es posible que muchas cosas han evolucionado y el sistema educativo no ha evolucionado para esto, ¿no? En Kinichi School, algo que hemos buscado mucho es esta parte del aprendizaje a través de proyectos, aprendizaje a través de hacer diferentes cosas que puedes hacer en la casa, puedes aprender, ¿no? Creo que Patti hablaba mucho de esta mecánica de aprendizaje a través del juego. Me imagino que Ángel platicó de todo esto, ¿no? Creo que tienes que hacer educación completamente diferente. Tienes que, los conocimientos, los contenidos, ¿para qué te van a servir? Vuelvo a platicar de las competencias básicas, ¿no? Muchos fuimos a la escuela y te lo puedo preguntar, Ricardo, seguramente tú no, pero muchos, si les preguntas, oye, ¿para qué te sirve la raíz cuadrada? O ejemplifícame la raíz cuadrada, muy pocos lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, maestro, no te sigas preocupando por ese tipo de cosas, preocúpate para que el conocimiento realmente lo pueden llevar a la práctica, ¿no? Y eso es algo muy diferente.
Que me parece súper importante porque ahí recuerdo mucho a Delors y a su idea del 97, ya saben, de la UNESCO en el tema de cómo el aprendizaje tenía que ser no solamente conocer, sino saber hacer, ¿no? Cómo aplicas eso que parece que está inerte en algo, en una realidad. Y fíjate que ahora me haces pensar que en el TEC de Monterrey, les quiero poner un caso aquí, digo, no se lo vayan a contar a mucha gente, pero el TEC de Monterrey hizo un modelo que se llama el estudiante del siglo XXI y justamente uno de los cambios radicales era pensar en hablar de competencias, pero en licenciatura, Eric. Y cambiaron todo el modelo, la manera de evaluar, la manera de hacer la clase, la manera de construir, porque entonces ellos tienen que llevar evidencia, tienen que ver la competencia transversal, que entonces que es una cosa que no hacían, ¿sabes? Y tuve como ver toda la estructura y ahí yo veo pues que sí implica estos nuevas, digamos, formatos y que me requieren una flexibilidad para poder hacerlo, pero qué importante es darme cuenta ahorita de que lo tengo que hacer, también en el sentido de la flexibilidad de lo que mencionaba. Me dolió mucho el tema de porque les quiero contar que aquí en Sinaloa, le voy a contar nomás a Eric, aquí en Sinaloa nuestro museo era, ya sabes, de la época de Universum, ¿no? De Papalote. Y algunas personas me decían, no, es que aquella exhibición del 1992, increíble. Pues imagínate que yo siga teniendo, la señora tiene una pantalla plasma 8K en su casa, pero ella sí quiere que yo tenga la exhibición de 1960. No se puede, ¿no? O sea, no es así, el mundo no puede ser así. Y es un poco lo que me hace sentir, porque claro, también, fíjate cómo tiene que ver también con el museo, ¿no? Esta ontología del lugar del pasado, donde ven lo mismo, y en realidad como es importantísimo cambiarlo a otra cosa más contemporánea, ¿no? Más del futuro. Algo que me encanta lo que dices, el TEC tuvo una ventaja, que no sé si es ventaja o fue, no puedo decir que es golpe de suerte, sino pasó algo en el TEC y es muy importante decirlo, ¿no? Cuando fue el temblor en el 2017, tú sabes que el campus Ciudad de México sufrió muchísimo, o sea, desafortunadamente tuvieron ahí varios percances, cosas, México, en toda la ciudad, cosas y toda la zona del centro estuvo muy afectada, pero eso le permitió al TEC de Monterrey hacer un piloto en este nuevo modelo educativo, ¿no? Entonces, el piloto fue para los estudiantes que estaban dentro del campus de Ciudad de México, dice que tenían que de repente saltar un modelo virtual completamente diferente, ¿no? Entonces, por 2 años antes de la pandemia, por 3 años, el TEC de Monterrey se preparó para esto que están haciendo, ¿no? Recuerdo haber platicado con Pepe Escamilla, que es el que maneja mucho el laboratorio de educación dentro del TEC de Monterrey. Sí. Una vez le pregunté y nos fue a presentar todo lo que habían investigado de diferentes cosas y ponía clases a través de hologramas, ponía clases a través de cuestiones de televisión, en cuestión de interacción televisiva, muchísimas cosas, ¿no? Creo que también el TEC de Monterrey le dio en cierta forma recursos a los diferentes maestros, similar a lo que hace Google, ¿no? 20% de tu tiempo es para experimentar nuevas formas de aprendizaje. Google lo hace 20% de tu tiempo, es para buscar nuevas formas de cómo mejorar el negocio de Google, ¿no? En el caso del TEC de Monterrey, tomaron esta iniciativa para pensar fuera de la caja, ¿no? Y darle al maestro como una pequeña oportunidad de pensar diferente, de qué hay más allá, ¿no? Esto creo que es un gran aprendizaje y creo que el TEC de Monterrey tuvo esta tragedia que en cierta forma la supieron convertir en un buen punto de oportunidad, ¿no? En este momento creo que tendremos que pensar en algo muy similar. De todos los maestros, definir, ok, estamos en la pandemia, esto no se va a acabar, ¿cómo innovamos? ¿Cómo compartimos lo que estamos haciendo? ¿Cómo vemos lo que está pasando en otros países? No está pasando nada más en México, está pasando a nivel global, está pasando en más de 190 países. Tienes la oportunidad también de conectarte con miles, millones de maestros y preguntarles qué estás haciendo diferente, ¿no? ¿Qué estás haciendo en Chile? ¿Qué estás haciendo en Perú? En Ecuador. Creo que ahorita la colaboración internacional, cosa de los maestros, debería de pasar como de isofacto, o sea, debemos encontrar mecánicas de comunicación con otros y mecánicas de innovación y colaboración con muchos más. Sí. Y ahí el tema de la colaboración pues, también me parece súper interesante en este tema de cómo ser comunidad de aprendizaje, porque ahí sí me llama la atención lo que dice Eric, fíjense, cómo la idea está de, oye, ¿cuánto tiempo pasas en investigar? Porque yo te diría, la operación me come, ¿no? O sea, la vida diaria no me deja vivir y este espacio como para reflexionar y respirar y pensar es súper importante, porque la inercia de la vida no me deja ver lo que está sucediendo en realidad, ¿no? Y estoy haciendo lo mismo todo el tiempo. Y es un poco la crítica, les cuento, que hace Philip Merriam en Frankenstein Educador, cuando critica mucho la idea de nosotros creando estos seres, ¿no? Que son iguales, todas las generaciones como McDonald's. Y un poco él decía, claro, lo que no tenemos es tiempo para pensar, para reflexionar, para detenernos, ¿no? Detener el carro y ver qué sucede más adelante. Me parece importantísimo. Y fíjate, recuerda este tema de aquí y el ahora como un rollo de mindfulness para maestros, en este tema de la capacitación, nomás de pensar de, maestro, respira y piénsale dónde estás, qué está pasando, ¿no? Qué importante. Y algo importante, ahorita que lo mencionas, es algo muy
muy importante. Yo creo que lo tienes que también como visualizar, que el investigar, o sea, si tú eres maestro, el investigar no debería ser algo que te tienes que parar para hacerlo y hacerlo un día completo. Tiene que ser algo diario y no tiene que ser algo extenso, tiene que ser algo de 20 minutos, tiene que ser algo, cosa que lo puedas hacer constantemente, ¿no? Creo, por ejemplo, el cuidar tu cuerpo. ¿Qué te lleva? Te lleva 30 minutos al día, pero necesitas hacerlo todos los días. O sea, el cultivarte como maestro requiere de 20 minutos mínimo que le dediques a investigar, a leer. Hay muchísimos casos que te puedes meter y ver algo nuevo. El proyecto Nuevo Maestro que se pueden meter, si buscan en YouTube, van a encontrar muchos recursos que hemos encontrado en internet que son gratuitos y que te permiten hacer una clase mucho más activa, ¿no? Y los puedes conocer en menos de 3 minutos, ¿no? Entonces, si todos los días le dedicaras 3 minutos, ¿qué voy a aprender hoy? Así como le decimos al niño, le decimos al estudiante, oye, 20 minutos de lectura para mejorar tu comprensión y tu creatividad y tu curiosidad y cómo lees. Maestro, 20 minutos que le dediques a investigar nuevas formas de enseñanza. Es lo mismo que hacer ejercicio, 30 minutos de ejercicio diario, te lo dice el doctor, o sea, te lo recomienda a todo el mundo, hazlo. Y está buenísimo porque Erika además está tocando un tema bien, bien interesante en cuanto a la pedagogía como un acto de investigación, ¿no? Una posición en cuanto a investigar, a interesarme, ¿no? En anotar, en observar, en hacer reflexiones sobre lo que está pasando como una situación diaria, ¿no? No tanto como alguien que solamente cuenta, sino como alguien que está reflexionando en este proceso de mirada. Me parece potentísimo, ¿no? Mi tarea diaria es tal cosa que, bueno, ahí hay un tema. Estamos abiertos a preguntas. Si quieren hacer preguntas, acuérdense en su botón de enfrente, ahí pueden hacerlas mientras estamos platicando. Está buenísimo, Eric. Muchas gracias. No, hoy estaba platicando con Rita Sánchez, es una doctora que tenemos dentro del equipo. Ella estudió en Columbia University y ella me comentaba mucho esta parte de investigación, esta parte, sobre todo ella hacía mucho énfasis dentro de Radix Education, dentro del equipo de Kinich, dentro del equipo de Proyecto No Maestro, que de repente no vemos la evolución de las personas en cuestión de cómo van creciendo y cómo se van adaptando y cómo van evolucionando. Entonces el día de hoy, de hecho, tuvimos un encuentro interno donde cada quien iba exponiendo de cómo llegó a la organización y cómo ha evolucionado y qué ha aprendido y qué puede compartir con los demás. Y aparte, qué le falta y que no entiende o qué de plano no es bueno para, ¿no? Entonces, es muy importante. Esto lo hicimos en un formato de hora y media, muy rápido, realmente son 40 miembros del equipo en total, pero compartiendo muchísimas de las cosas que han visto y que les están funcionando, ¿no? Entonces, es algo muy bueno. Constantemente yo de repente le mando muchos artículos al equipo, entonces también me preguntan ¿cuándo los lees? Entonces yo es que te haces el hábito de estar leyendo, te haces el hábito de estar estudiando, ¿no? Esa es la única forma de poder estar innovando. Y un poco como al día, ¿no? Como también que las ideas nos reboten y que sepamos que tenemos que estar también cuestionándonos cosas, que me parece súper potente, ¿no? El ejercicio de la filosofía de la educación. Aquí tenemos un comentario de Adis, déjame leértelo rápido, que dice... las competencias sobre el contenido. ¿Cuál es el impacto, el papel e impacto de los valores en estos momentos, ¿no? La honestidad, la justicia, ¿no? Y hablo un poquito de que lo vio con estudiantes de secundaria que le dicen que lo entregaba a destiempo, una cosa así, ¿no? Empecé muy bien, segura y tranquila, y en estos días que tengo que entregar tengo muchas dudas, ¿no? Y la parte socioeconómica, si cuentan no con lo elemental para estar en sintonía. Ella pregunta esta cosa de cuál es el impacto de los valores en estos momentos, ¿no? El tema del COVID, la honestidad, la justicia. ¿Cómo podemos trabajar esas cosas con los chavos? Que a mí me parece súper importante, pero que no tampoco estaba en el currículum, ¿no? Es decir, no era una cosa que antes hablábamos y de pronto se ha vuelto súper fundamental. Tocas un punto que me encanta y les voy a contar una historia. Yo estando en Estados Unidos, en algún momento, estando con varios mexicanos y latinos, comenzó una reunión y nosotros llegamos un poquito tarde. La persona que iba a dar la plática dijo, ¿ustedes cómo ven si llegar tarde, cómo lo consideran? Y muchos contestamos, en ese momento me incluyo, hace 20 años, entonces ya he evolucionado, pero me incluyo en mi contestación, que es algo cultural. La persona contestó, Eric, llegar a tiempo no es cultural, es una competencia, y si tú no llegas a tiempo es que eres incompetente. Cuando me dijo eso, híjole, comencé a ver muchas cosas que de repente en nuestra cultura permitimos o decimos que somos parte de esto, o somos, en cierta forma lo tenemos que aceptar porque así actuamos, ¿no? Algo cuando yo regresé a México, algo que me dio también mucho golpe, se puede decir, para tratar de entenderlo, el por qué. En México tenemos la cultura del no más tantito.
nomás me estaciono tantito aquí donde no se puede, nomás me meto en la fila para preguntar algo, nomás tantito me meto, ¿no? Entonces, cuando la gente no lo hace como que presente, muchas cosas se permiten. Creo que no es dar valores, sino es en cierta forma ayudarla a pensar a la gente en dar un tweaking, se puede decir, al cerebro de realmente lo que estás haciendo es bueno o es malo, o cómo lo ves y cómo afecta a todos los demás y a todo el ecosistema, ¿no? Creo que no lo pensamos mucho, sino que actuamos de forma automática para muchas cosas, pensando de que, ay, mi papá lo hacía, mi mamá lo hacía, está permitido. No, no está permitido. O sea, si lo reflexionas, está fuera de lugar, pero lo tienes que reflexionar, ¿no? Entonces, la mejor forma de enseñar valores creo que tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con el análisis de cada información, tiene que poner ejemplos para que la gente realmente lo repita, ¿no? Hay un programa buenísimo que es de Australia, se llama High Resolves. Lo que ellos hacen es que primero exponen a los estudiantes o a las personas a lo que le llaman una práctica que te hace shock, que realmente dinamita, por ejemplo, el cuestionar cualquier cosa. Ya que la gente lo hace y lo ve visible, lo tienes, esa misma práctica tienes que repetirla 8 veces para que realmente cambiemos la forma que estamos actuando, ¿no? Entonces, ese es como que los valores no se enseñan con una clase, los valores se enseñan a través de práctica repetitiva. Entonces, es algo para mí muy importante que creo que nos ha funcionado dentro de Kinich, dentro de Radix, dentro de Proyecto Nuevo Maestro. Está impactante. Yo quisiera saber un poquito más sobre este tema porque eso tiene que ver como con una disociación, ¿no, Eric? O sea, me enfrentas a algo que me mueve y que necesariamente me hace... Bueno, ahí la pregunta es, ¿cómo trabajamos los docentes con eso, no? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Cuántas veces realmente creamos este tema de Vygotsky de la disociación para que los chavos puedan moverse del lugar, ¿no? ¿Cómo aprender necesariamente implica un movimiento, ¿no? Interno, de pensamientos, de maneras digamos, de tomar la vida. Y no sé si es así. No sé si estamos tan de choque o más bien no, o más bien ya es como de ya lo hice y listo. Me parece muy potente, ¿no? En cuanto a reflexionarlo también. Yo creo que repetir la reflexión, repetir 20 veces, como decía yo, en este caso 8 veces, pero de una forma muy consciente. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿No? Cuando lo haces consciente y pones el freno de mano para que la gente vea que exactamente qué está pasando en este momento, exactamente qué está pasando en la clase, ¿no? Si estás dando clase y los alumnos están distraídos, o sea, para la clase y di, ¿qué pasa si esto no está funcionando? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Dice, no te pongas a la defensiva, ¿no? No es ponerte que el alumno tiene la contraria, ¿no? He visto muchos casos donde de repente el maestro explota con el alumno, ¿no? Hemos visto muchos memes y muchos videos y todo el rollo. No se trata de eso. La educación es a través de la reflexión, sobre todo a distancia. Tienes que hacer que el alumno se haga consciente de qué está haciendo y cómo está actuando, ¿no? Claro, y eso me parece súper importante porque siento que haces que el alumno tome responsabilidad de su aprendizaje también, ¿no? Esta reflexión como que le ayuda también a ubicar dónde estamos y qué estamos haciendo aquí. Eso me parece fundamental, ¿no? En ese sentido. Margarita nos manda una pregunta que dice, la escritura y la lectura no van a cambiar la forma de aprender y enseñar, el uso de las tecnologías de la información. Ante el nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento, la forma de interactuar con los alumnos ya cambió. Los docentes no contamos con esas competencias, hay que capacitarlos para poder enseñar de forma virtual, digamos, lo cual necesariamente, ¿qué hacen las instituciones encargadas de la capacitación docente para garantizar el aprendizaje tanto de los docentes como de los alumnos, ¿no? Es interesante su pregunta. ¿Qué hacen las instituciones encargadas de la capacitación para garantizar el aprendizaje? Es una frase un poco compleja, ¿no? Garantizar el aprendizaje tanto de los docentes como de los alumnos. Es muy importante, yendo al punto inicial, ¿no? La capacitación tiene que ser también completamente diferente de lo que estamos viendo en este momento. Creo que muchas de las personas que hacen capacitación docente tienen que enfocarse mucho en la experiencia, en la experimentación de diferentes formas de cómo transmitir conocimiento y ver si son efectivas y ver si se adaptan también al modo de pensar y de actuar de los diferentes docentes, ¿no? El docente tiene que pensar de que ya no es, y muchas veces lo platicábamos antes de la pandemia, de que tenemos que poner al estudiante al centro, que el estudiante tiene que investigar, que el estudiante tiene que hacer, pero siempre el maestro era el contenedor de la información, el que decía para dónde íbamos, ¿no? Pues creo que el maestro tiene que comenzar a pensar de que ya no es posible hacerlo de esa forma, ¿no? Realmente retener información o estar al pendiente de un Zoom, como lo estamos haciendo en este momento, te lleva mucho trabajo mental, o sea, es pesado, es fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que estar haciendo para que realmente detonar que el alumno diga,
En Kinich llevamos una práctica que me imagino que Ángeles la platicó. Mucho nos vamos a que el alumno haga mecánicas de investigación. Primero ponemos un tema, el tema, no sé, vamos a hablar en este momento de ecosistemas. Primero le preguntamos al alumno, ¿qué sabes de ecosistemas? Pues yo me fui una vez con mis papás a Puerto Vallarta y entiendo qué es esto. Yo estuve en Monterrey y entiendo qué es esto otro, ¿no? El punto de partida del alumno. Y de ahí, ¿qué quieres que el alumno aprenda y cómo llevas al alumno a que pueda hacer investigación? De repente se puede ir por muchos lados el alumno, ¿no? Si tú hablas de repente de la Segunda Guerra Mundial, les dices a los alumnos, ¿qué sabes? ¿Y qué quieres aprender? Uno te va a decir el impacto socioeconómico, otro te puede decir la cuestión económica, la cuestión de los judíos, la cuestión de cómo llega Hitler al poder. Y todo eso se vuelve importante, pero no significa que todos tengan que aprender absolutamente todo. Si tú divides al salón y de repente cada quien va tocando un tema diferente y va haciendo investigación sobre esto, después regresan y presentan en 2 minutos, en 5 minutos, ¿qué investigaste de la Segunda Guerra Mundial? Haces mecánicas de interacción activa para que realmente el alumno comience a entender que el proceso de aprendizaje depende de él y no de ti como maestro. Es súper interesante porque me parece que ahí estamos reconociendo cómo el aprendizaje también depende de dónde esté cada persona, ¿no? Yo tengo esta información previa, aquí esto sí me hace sentido, aquello está muy lejos, esto es muy aburrido, es justo esto lo que necesito. Y esa posibilidad, ¿no? Como ese espectro, pues sí se necesita un know-how de maestro, que es justamente lo que hablábamos del futuro, ¿no? El maestro del futuro que requiere hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, esto lo repetimos muchas veces, o sea, esto de poner al alumno al centro, tienes la oportunidad de hacerlo. Si tú estás planeando una clase donde tú vas a estar hablando 40 minutos y el alumno solamente va a estar interactuando 5, estás mal. O sea, creo que en la mecánica de capacitación tenemos que partir de cómo hacemos el aprendizaje activo, aprendizaje experiencial por parte del alumno, ¿no? Lo que decía yo es el punto de partida, mapeo de información, presentación entre todos, corrección entre todos y regresar a ver si aprendimos lo que tenemos que aprender, ¿no? Son varios puntos que si se repiten en un ambiente, sobre todo en línea, es muy, muy, muy rico y se vuelve algo muy entretenido para los alumnos, ¿no? Hoy estaba viendo un TED Talk también, ahorita no me acuerdo quién era el que daba el TED Talk, pero él decía que el sistema educativo comenzó principalmente diciendo historias y creando historias. La mente humana, y el cerebro funciona mucho por los recuerdos. Cuando tú le pintas a alguien que estaba con camisa azul, que estaba haciendo no sé qué, que estaba parado en tal lado, la asociación de las diferentes cosas con el conocimiento se da de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces también pensemos en esa parte, ¿no? Hemos disasociado también mucha mecánica del contenido a ponerlo fuera de la vida, ¿no? De repente explicamos una raíz cuadrada, explicamos un trinomio, sin llevarlo a lo que es la realidad también. Entonces eso no se te queda, no se te pega, ¿no? No, y te agradezco muchísimo y tendré una pregunta en ese sentido que está ligada con estas que nos están poniendo, Eric, que tendría que ver con hasta qué punto el proceso del aprendizaje tiene que ser compartido con los papás, compartido con los alumnos, ¿no? Cómo tiene que haber una claridad de que el proceso de aprendizaje a quien beneficia fundamentalmente es a los alumnos y cómo hacer que los alumnos reflexionen un poco, digamos, no sé si obligarlos, pero sí cómo compartir esto, incluso también con los papás, ¿sabes? Porque creo que tiene que haber ahí un acuerdo entre todos en ese sentido. Es una pregunta que yo quería ponerte en la mesa un poco hablando de qué tan importante es sentarnos con los papás, hablar con ellos, hablar con los alumnos, ¿no? Hacerlo en ese sentido, a ver qué aprendimos, cómo estamos, cómo ir y volver todo el tiempo y no estar arrastrando a la gente, ¿no? De ahora vamos todos, ¿sabes? Que me parece que son como dos posiciones también de posición, ¿no? De dónde estoy yo en este sentido de lo que llamamos aprendizaje. Creo que, y tocas un punto muy importante, ¿no? Lo que yo comentaba al principio es que para poder hacer este ligue de educación y de transformación colectiva, si quisiéramos sacar al alumno de esta ecuación en este momento, mucho del efecto positivo para que esto funcione tiene que ver con, uno, altas expectativas académicas, ¿no? Que primero que el maestro piense y sepa que cualquier alumno puede aprender, puede evolucionar su forma de entender las cosas. Lo segundo, la atención de los maestros y el aprecio de los maestros, ¿no? Si no apreciamos a los maestros, realmente los maestros no se sienten comprometidos con esta mecánica de ser participativos. Si el director también no tiene un liderazgo fuerte de estar no solamente echando porras, sino también dando asesoría a los maestros de cómo enseñar, también es importante. Por último, la mecánica de educación en colaboración con los papás se vuelve súper importante, sobre todo ahora, ¿no? Cualquier alumno, y cualquiera de nosotros lo puede comparar, o sea, tengo muchos amigos que fueron conmigo a
la escuela, pero de repente cada quien tomó caminos diferentes. Y es lo mismo si tienes de repente un hermano, ¿no? La influencia de la familia, de los amigos, del contexto, es muy fuerte, que te hace diferenciar a las personas de una forma muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que el papá, explicándole el rol que tiene que hacer, en el sentido de qué tiene que incentivar, qué disciplinas tiene que marcar, cómo te puede ayudar, qué es lo que está viendo contigo, ¿no? Cuando yo te explicaba lo que hacemos dentro de Kinich, es el punto de partida. Y el punto de partida de la información la dan muchas veces los papás también. O sea, el punto de información de qué sabes sobre ecosistemas. Ah, mi papá me dijo, mi mamá me dijo. O sea, yo escuché que mi tío hacía, yo escuché que mi abuelo me contaba. Entonces, influye mucho la familia también para la reflexión, para el conocimiento, para el desarrollo del intelecto de cada individuo. No, y te agradezco muchísimo. Y aquí, dentro de las preguntas, hay dos que voy a unir, Paulina y Maribel, que más o menos están en lo mismo. Maribel nos dice, ¿cómo sentirte positivo con ánimos de seguir si los que están a tu cargo en el grupo no te envían los trabajos, no tienen interés, no cumplen? Y Paulina está más o menos en ese mismo sentido. Dice, ¿cómo le hago cuando estás de acuerdo en la empatía, pero hay apatía y responsabilidad de los alumnos, se sienten protegidos de que no reprueban, me causa frustración, te das cuenta que no funciona? Entonces, hay como que las dos están en esta misma situación de no sé qué hacer, ¿no? ¿Cómo entro en empatía en estas circunstancias? Pero es lo mismo, o sea, cambiamos el sistema educativo, estamos en un sistema virtual, estamos en un sistema a distancia, estamos en un sistema desconectado. Antes de la pandemia, el Banco Mundial hizo mucha evaluación que dentro de las 6 horas, cosa de lo que es una jornada escolar, realmente los maestros ocupaban y los alumnos aprendían dentro de 2 horas y media. Todo el resto de la jornada escolar se iba en tomar la clase, en callarlos, en tomar asistencia, en dar anuncios, en un frego de cosas, en el recreo, en un frego de cosas que están alrededor, ¿no? Entonces, si son 2 horas y media que son realmente las que se ocupaban para dar enseñanza, aprendizaje, ¿cómo maximizas esas 2 horas y media, no? Creo que eso, por un lado, es muy importante comenzarlo a pensar por ahí. Segundo, el pensar que si el alumno no quiere hacer tareas, o sea, a mí me ha pasado que muchos de los papás que entraron aquí me decían, oye, Eric, es que el que termina haciendo las tareas soy yo, no mi niño. O sea, el que termina estudiando soy yo, el que termina buscando información, y hace rato lo comentabas tú, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante realmente es la tarea? En Kinich School no tenemos tareas, tenemos actividades de reforzamiento académico o actividades de colaboración entre alumnos para hacer proyectos educativos, pero que no son tareas, tienen un fin específico para qué hacerlo, ¿no? Creo que también tiene que ver eso muy importante. Estás en un ambiente virtual, tienes que cambiar la mecánica. Si tu mecánica era dejar tareas y dejar trabajos, o sea, simplemente porque tienes que dejarlos, ahí es cuando se pierde esa mecánica de ligue, de para qué me sirve lo que me estás dejando. O sea, entonces hay que pensarle muchísimo, muchísimo más el enganche de los alumnos, cómo lo podemos provocar, ¿no? ¿Cuál es el interés de cada quien? Si es la misma tarea para todos, ¿por qué? O sea, si cada alumno es diferente, yo sé que te va a llevar más tiempo revisarla, pero puedes hacer mecánicas colaborativas con tus alumnos para revisar tareas en conjunto con todos, ¿no? Compartir conocimiento, otro tipo de cosas. Creo que hay formas de enganchar a los alumnos y tenemos que pensar diferente. Y tenemos que darle como la vuelta porque me hace pensar mucho en los esquemas del aula invertida, ¿no? Este juego de tú traes la información y yo te voy a preguntar por qué, de dónde la sacaste, esto no es verdad, ¿no? Entonces, ese movimiento, me parece, otra vez hablando de la disociación, cuando el alumno cree que porque lo encontró en Google ya sabe todo y de pronto se da cuenta que no tiene idea, la más mínima idea, pues lo pones con una realidad. No soy yo el que está inventando esto, es que no tendrías que saber enfrentarte al Google, enfrentarte a la información, saber dar una respuesta. Y me parece que es como ponernos en otras posiciones. Y claro, me encanta porque creo que también tendría que ver un poco lo que decía Eric, que yo les cuento cómo lo aterrizo yo en el tema de la rúbrica de autoevaluación, ¿no? Vamos a evaluarnos nosotros. A ver, vamos a hacer la rúbrica. Y si termina el tiempo y esta rúbrica que tú dijiste no la hiciste, yo no tengo aquí nada que ver. Quien dijo cómo era el asunto eras tú. Pero es como ponerlos en esta responsabilidad compartida, que sigo pensando que me parece importantísima, ¿no? ¿Cómo tú participaste en este proceso? Sí. El proceso, nosotros lo llamamos mucho y hace varios años yo me topé con un sistema que se llama Learning One to One o aprendizaje 1-1, que es aprendizaje de educación personalizada. Y algo muy interesante es un sistema que yo fui a ver en Colombia y de repente que ya es una escuela primaria, secundaria y preparatoria, donde de repente en un salón de clases tienes niños que tienen 7 años y tienes niños que tienen 15 años y tienes otros que tienen 12, ¿no? En el mismo salón de clases. De repente me dije, ¿cómo es posible que de repente estén conviviendo? Y el director, Julio Fontán, me contaba en su momento, me dice, a ver, Eric, tú cuando tienes hijos,
No los tienes uno en un cuarto, otro en otro cuarto y que no se junten porque si no se contaminan. Interactúan entre ellos. El sistema educativo ha sido de, no, los becerritos de 3 años todos juntos, cosa para que crezcan juntos. No es cierto, tienen que interactuar, entre más interactúen, más pueden conocer, más pueden desarrollarse, ¿no? Él lo que hacía es hacer conscientes a los alumnos en su mecánica de autonomía, en su aprendizaje, lo que le llaman mucho mentalidades de crecimiento. ¿Para qué te sirve la educación? Y eso lo hacía en un periodo de cerca de 8 semanas con el trabajo de los estudiantes, ¿no? Los exponía a mucho conocimiento, los exponía a muchas cosas y el alumno iba entendiendo para qué le servía la educación y para qué le iba a servir en un futuro saber ciertas cosas. Autonomía dentro del sistema de Learning One-to-One no significa que cada niño tiene que saber absolutamente todo y tiene que aprender solito todo, sino que cuando no sepa, sabe pedir ayuda y sabe por qué no sabe. Cuando no le interesa el tema, sabe pedir ayuda y se puede buscar al maestro, puede buscar al papá para decir, ¿sabes qué, papá? A mí la historia no me entra, pero déjame saber qué es lo básico que tengo que aprender y dónde puedo buscar información o con quién me puedo apoyar para poder, en cierta forma, pasar este reto, ¿no? Creo que si de repente el alumno está muy interesado en matemáticas es cuando lo tenemos que llevar y empujar mucho más a diferentes cosas, ¿no? El desarrollo de la autonomía se vuelve algo muy, muy importante, sobre todo ahora. Mentalidades de crecimiento, entendimiento de para qué te va a servir la educación es algo muy importante. Y de repente es algo de lo que no trabajamos, ¿no? Esperamos que el niño ya llegó, ya se conectó, ya se fregó, porque ahí le va el contenido que va a durar 45 minutos, entiendas, no entiendas, ahí te va. Entonces, ¿por qué no te paras un poco y por qué no comienzas a trabajar en esta mecánica de autonomía y entendimiento? ¿Para qué te va a servir todo esto que te estoy dando, no? Creo que no hay una pausa. Hace rato decías de la reflexión, ¿no? No hay una pausa de entendimiento. ¿Para qué hacemos las cosas? Pues las tienes que hacer porque tienes 7 años y todos los niños de 7 años van a segundo de primaria. Entonces te toca, órale, a las 8:30 de la mañana, ahí siéntese. Sí, eso me parece más como súper fuerte porque tendría que ver con esta idea de la UNESCO en su proyecto Sociedades del Conocimiento que ya habíamos leído, de que en el futuro, el mundo del futuro, ojalá, digamos, sea una sociedad donde podamos aprender en todo momento y en todo lugar, ¿no? Y como de construir la misma idea de que solo aprendo cuando tengo entre 4 y 20 años de edad, ¿no? Y después de eso ya se acabó y solo aprendo en un lugar que se llama la escuela. Y en realidad es como de construir la idea del aprendizaje y preguntarnos dónde sí funciona y dónde no, y qué otros maestros hay, y cuáles son los ejercicios que se hacen, digamos, en otros momentos. Y me parece que recuerda a Feuerstein, a muchas ideas de Vygotsky, de esto, de los otros modelos, ¿no? De los otros formatos del aprendizaje, que creo que justo cuando oigo a Eric me hace pensar cómo tengo que estar consciente de todo esto que está pasando, ¿no? Porque aprendemos en otros lugares también, y cómo los maestros podemos recuperar estas ideas, y mucho del futuro, porque el futuro es incierto, ¿no, Eric? Entre más herramientas desde ello ahorita, mejor, porque no sé qué va a pasar. O sea, también la idea de no, tú vas a aprender como yo aprendí, pues ya de entrada no me sirvió, porque el mundo que tú viviste ya se acabó, ¿no? Y eso es muy fuerte también. Sí, y un ejemplo de lo que tú estabas diciendo en este momento, cuando eres emprendedor y eres joven y tienes 22 años y te lanzas a ser emprendedor, te vale, te vale y ahí vas, y cometes 50 errores, pero ahí de repente quien se vuelve el millonario simplemente porque no le tiene miedo. Si te vuelves emprendedor a los 35 años, si hiciste una maestría en educación y hiciste una maestría en negocios, todo te da miedo porque ya sabes que tienes que hacer un business plan y tienes que poner todo por escrito, y el de 22 nunca puso el business plan, ¿no? Entonces, también el conocimiento de repente puede causar, en cierta forma, muchos miedos alrededor, ¿no? Sí es importante el poder entender qué tenemos que aprender, cómo lo tenemos que aprender y cómo desarrollamos a las personas, ¿no? Creo que un emprendedor de 22 años no es que no tenga los conocimientos, tiene en cierta forma lo que decimos en inglés es naive, es inocente, y dice, quiero seguir aprendiendo, pero aprendo haciendo. El que tiene 35 aprendió en la escuela y le dijeron todo el por qué no se podían llegar a hacer o hacer muchas cosas, ¿no? Porque leyó 40 casos y leyó 40 casos de fracasos que existían. El otro no, el otro va aprendiendo, haciendo, ¿no? Entonces, si eso lo vemos con nuestros alumnos de 15 años, de 12 años, de 5 años, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué tienes que experimentar para seguir aprendiendo? Para que te guste aprender. Ya el de 22, pues ya lo macheteaste, ya lo hiciste sentarse a las 8 de la mañana, ya lo hiciste hacer tareas que no quiere hacer. Por supuesto que ya no va a querer aprender. Entonces, el sistema educativo, y lo decía Sir Robinson, mata la creatividad muchas veces.
Entonces, pensemos que no queremos matar la creatividad, pensemos que en ese momento educación a distancia, ¿qué te lleva a hacer las cosas diferentes? ¿Qué competencias? Competencias básicas de ser humano para sobrevivir, porque no sabemos si la pandemia dure 1 año o 5 años o mucho más, ¿no? Claro, claro, y que esa flexibilidad es fundamental, ¿no? Hay un reporte de UNICEF que dice que los niños que hoy tienen 10 años, el 65% de ellos cuando lleguen a la carrera van a estudiar carreras que hoy no existen, ¿no? La movilidad, por esas cosas que nos estaba contando Eric, ¿no? Del tipo de carreras que se necesitan, ciberseguridad. Pues ¿cuántas universidades crees que la tengan? Porque para mover el currículum universitario también es una cosa de muerte, ¿no? O sea, la verdad es que Eric nos está presentando una realidad del futuro donde yo les diría, ese es justo lo que tenemos que pensar. Somos muy lentos, ¿no? Las estructuras del siglo XX son muy anquilosadas y ese es justo el reto que creo que nos estamos enfrentando como docentes, el ver la realidad de lo que sí está pasando y cómo tenemos que mover justamente esas ideas. Y me pareció muy interesante el ejemplo por una cosa importante, que es en realidad me parece que al cerebro le encanta aprender. O sea, me parece que al cerebro le gusta y como un placer necesario en decir, tengo la respuesta, lo logré, ¿no? En lugar de que me la dieras, lo pude hacer. Pero creo que no estamos acostumbrados a llegar a eso, ¿no? Creo que trabajamos más en dar la respuesta rápida, la respuesta inmediata, en no ayudar a pensar, en no ayudar a llegar a propias conclusiones, en no apropiar, ¿no? Mi propio éxito, digamos, en este proceso de aprendizaje y apropiarme de eso, de que sí puedo, del valor a mí mismo, de la iniciativa, que son hoy elementos que están en los currículums muy evidentes, no más que cualquier otra cosa. Y creo que tiene que ver por los chavos y las chavas que tenemos de jóvenes. La verdad, piénsenlo, ¿no? No todos los de mi generación son un éxito por la escuela o no le van a dar su éxito a la escuela. Eso sí quiero que lo escuchen, ¿no? Es de, ¿y por qué te estás aquí? Por la escuela. No necesariamente todos. Y la verdad es que ahí hay una serie de reflexiones que tendríamos que hacer. No porque todo esté mal, pero más bien porque el momento histórico ha cambiado. Y ahí es donde tenemos que reflexionar, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El momento histórico ha cambiado. El sistema educativo, vuelvo a repetir, ya no estaba funcionando. Vuelvo a repetir, le ponemos parchecitos para ver si lo arreglábamos, pero seguíamos trabajando con alguien que da una clase de 1 hora, o sea, eso no lo cambiábamos y no lo retábamos. En este momento, ¿por qué tu clase tiene que durar 1 hora? ¿Por qué la interacción en línea con el alumno tiene que durar a fuerza 1 hora? ¿Por qué quieres que el niño esté conectado 6 horas a la computadora? Es súper cansado. O sea, esto no está funcionando y ¿por qué día tras día lo sigues repitiendo? Porque la Secretaría de Educación me lo estaba pidiendo. Pues háblale a la Secretaría de Educación y dile, esto no está funcionando. O sea, y la Secretaría de Educación le puede hablar a muchos otros países que están haciendo cosas muy interesantes para decir qué hacemos porque esto no está funcionando, ¿no? Entonces, creo, como saben, en esta mecánica de distancia, en esta responsabilidad de docente a distancia, sí requieres de mucha capacitación y no lo dudo, pero también tienes que tomar decisiones que posiblemente son radicales a lo que estamos acostumbrados, pero el sistema educativo, si lo quieres replicar como lo teníamos antes, no va a funcionar. No va a funcionar, totalmente. Leti Díaz nos está diciendo que más un comentario de que es fundamental lo que estamos diciendo de promover el aprendizaje práctico, el hecho de que ellos mismos busquen actividades interrumpidas que agreguen el reaprendizaje. Un poco también, Astrid Fabiola nos hace un poco esa reflexión y tenemos una preguntita amigo, Sara también hace este comentario, reflexionar, me funciona muy bien, dice ella, reflexionar con los alumnos y considerar sus opiniones como ejes centrales de análisis, ¿no? Siento que ellos se sienten tomados en cuenta y se motivan a seguir participando y cumplen adecuadamente con sus funciones, ¿no? Esto nos cuenta Sara, decir que a ella le funciona el tema de la reflexión y estar con ellos. Y César, y un espectador nos hace una pregunta con respecto a la tecnología, ¿no? ¿Qué hacen para tener una cobertura en los docentes? No todos tienen los mismos medios para la superación en el ámbito de la tecnología, pero es importante, ¿no? En ese sentido. La tecnología se vuelve algo muy, muy, muy difícil de pensar en cuestión de educación. La tecnología para todos es muy diferente, el acceso es muy diferente, el tipo de aparato que de repente un estudiante pueda tener es muy diferente, ¿no? La tecnología también va a fallar, pues tenemos que pensar en esa parte, ¿no? Y hay una mecánica de inequidad muy fuerte que no la vamos a poder resolver. Les voy a contar una historia y es políticamente incorrecta, cosa que las cuento y mi reflexión es muy incorrecta en ese sentido, pero se las quiero contar porque tenemos que hacer una reflexión muy fuerte y de repente, como decía una jefa, ¿no? Escoge tus batallas, choose your battles. Cuando estaba en Washington, parte de lo que hice en mi trabajo era hacer los programas ejecutivos de Harvard y del MIT, yo los operaba dentro de Washington, D.C. Al estar operando, de repente un día me di cuenta de que cerca del 80% de los que estaban dentro del salón de clases de un salón de negocios del MIT, de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, resulta que todos eran asiáticos. Y yo,
O sea, pues qué buena inversión le está haciendo el gobierno para que ellos puedan estar aquí, porque pues era hace 20 años, en cierta forma el gobierno, pues en cierta forma controlaba mucho y la economía de China no era lo que es ahora, ¿no? Ya estaba yendo en ese caminito, pero todavía no estaba en ese nivel. Eh, Cuando me acerqué con uno de los directores del programa, uno de los directores de becas de los programas, le decía, oye, ¿cómo seleccionas a quién se puede ir y quién no se puede ir dentro de China a este tipo de programas? China tiene más de 1.2 billones, en ese momento tenía 1.2 billones, pero ¿cómo le haces para escoger estos 40, 50 personajes que están aquí con nosotros? Wow. Él me dijo, ¿sabes qué? Se van únicamente los que están en Shanghai. Le digo, oye, pero ¿qué pasa con los que están en Yunnan? O sea, en las provincias más lejanas que no están en Shanghai, que son no sé, rurales, todo el rollo. Y me dice, no, nuestra apuesta es meterle a la gente que tiene en este momento la posibilidad y ciertas bases de educación, cosas que están dadas por la familia, por el ecosistema y por todo lo demás, y son a los que les damos oportunidad. 20 Wow. años después, ¿qué significa? Que China ha logrado construir más de 500 millones de personas que han ido de clase pobre a clase media. Pero la teoría que me dijo esta persona, me dijo, es que nuestra idea es que estas personas que llegan a una posición de riqueza van a jalar a todos los demás a generar riqueza. Pero necesitamos jalar a ciertos, ¿no? Si nosotros le quisiéramos invertir lo que le invertimos a estas 50 personas con el 1.2 billones, posiblemente les diéramos 0.0000 un centavo a cada uno de ellos. En ese sentido, le estamos dando más de $120,000 para que estudien aquí en el MIT, o sea, estos 50 que van a jalar a muchos, posiblemente a 500 más, a 5,000 más. En la educación que estamos en este momento, no le podemos dar educación a todos, pero sí le podemos dar una educación muy integral y muy fuerte, con mucha conciencia social a muchos. Entonces, ¿por qué no pensamos en los que sí les podemos dar todo, pero con conciencia de lo que tienen que hacer por los que no van a tener las oportunidades en este momento? ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr que en un futuro, ok, tú pudiste cubrir tus materias, tú pudiste llegar a la universidad, tú pudiste tener un trabajo digno, sí, pero tu compañero no pudo conectarse a internet. ¿Qué tendrías tú que generar para generarle riqueza a esta persona, ¿no? Entonces, si lo ves de esa forma, o sea, y lo vuelvo a repetir, es políticamente incorrecto, es una política de repente muy poco equitativa, porque le estás dando al que tiene más, le estás dando más, pero en este caso, al que tiene más, le estás diciendo que se tiene que ser responsable por el que tiene menos. Y eso es absolutamente muy chino, pero tiene que ver además con el contexto de otras perspectivas, que es justo lo que creo que es importante empezar a ver, ¿no? O sea, creo que estamos muy poco flexibilizados a mirar este pensamiento divergente de las posibilidades, ¿no? Antes de ponerme el gorro negro de Edward de Bono y decir esto sí, esto no, primero ver cómo las posibilidades, porque me ayuda como a entender diferentes miradas del mundo, ¿no? Eric, y eso también me flexibiliza a posicionarme de diferentes maneras, a hacerme preguntas, que también me parece muy importante, ¿no? Cómo esta responsabilidad social creo que tiene que ver con esta discusión que hemos tenido mucho de los que sí pueden tener acceso digital, los que no. Bueno, los que sí tienen, ¿cómo pueden apoyarlo? Y los que no tienen, ¿cómo podrían hacer? Esas preguntas me parecen interesantes porque no todos están en la misma situación. Y eso me parece muy importante, ¿no? Entender quién está dónde también. Incluso en el tema de familias dentro de tu grupo, ¿no? Incluso en el tema del habla. ¿Quién está dónde, no? ¿Cómo puedo querer hacer cuando no entiendo muy bien dónde están? Y me acuerdo de Freire en su discusión de, bueno, si quiero hablar con alguien, pues por lo menos tendría que estar bien alimentado, ¿no? O sea, pensar, ¿dónde andamos aquí? ¿Quién está dónde y cómo sabemos? Y me parece súper fuerte, ¿no? Súper importante. Hay un libro muy importante también que hace muchos años lo leí, también me causó mucho ruido. Es de un doctor, el doctor Ross. Él habla del fin del promedio. Y él comenta y pone un ejercicio y pone un ejemplo, o sea, muy radical, o muy sencillo para entender, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, para poner un avión, en cierta forma, pues tenían de repente pilotos de diferentes estaturas, ¿no? Uno que medía 1,60 y otro que medía 1,90. Es que en Estados Unidos tenemos de todos, del sur hasta el norte, hay desde gente muy alta hasta gente muy chaparrita. Sí. Entonces, muchos que por ahí nos cruzamos, que somos chaparritos. Pero bueno, en el caso de poner un avión, de repente decían, bueno, pues si tenemos a 100 pilotos y tenemos unos que son de 1,60 y otros de 1,90, vamos a poner aviones que sean el promedio, ¿no? Entonces vamos a poner aviones que sean para un piloto que mide 1,70, porque pues, el avión no se podía, no tenía como que, ay, sí, lo hago para adelante y para atrás del asiento, ¿no? Entonces, pues lo vamos a hacer como, o sea, de 1,70 para que quepan. Pero ¿qué pasó? Solamente 20% de los pilotos medían 1,70. Okay. 20%.
el 80% caía dentro del rango, cosa entre 1.90 o 1.60. Entonces, ¿qué significa? Que el de 1.60 pues no le alcanzaba el pedal para frenar o para despegar, y el de 1.90 iba todo encorvado y no veía, ¿no? Entonces, mucho de cómo diseñamos nuestras clases es pensando en el promedio, sin pensar que en el promedio solamente cae el 20% de nuestros alumnos. O sea, ¿y dónde está el alumno que tiene alto potencial? ¿Y dónde está el alumno que requiere otras prácticas, no? Entonces, por eso en Kinich School, en Radix Education, pensamos mucho en esa personalización. ¿Qué requiere de repente para detonar el potencial de alguien que va muy bien? ¿Y cuánto más le vas a tener que dedicar a alguien que de repente requiere más atención, no? Entonces, ese libro de Todd Ross, del fin del promedio, se los recomiendo muchísimo. Es muy cortito, son 120 hojas, 170 hojas a lo mucho, creo. Muchísimas gracias, Eric. No, está buenísimo y aquí yo lo apunté. Y ya el tiempo se nos va siempre. Me da mucha pena porque siempre el tiempo nos persigue y ya saben que aquí andamos muy, digamos, muy limitados en el tiempo, pero les agradezco enormemente. Tenemos unas 2 puntas más. Voy a irme con la última. Bueno, es un comentario de Leti Díaz y hay algunas más que tenemos aquí todavía pendientes con respecto a cómo hay que invertir en tecnología y cambiar la educación en México. Y cómo está el tema de la educación a distancia. Lo último es la pregunta de César, ¿cómo está, en dónde aquí en la educación a distancia entra también lo que está haciendo, ¿no? Muchas personas están haciendo actividades por ganar dinero, otros aceptan para quitarse la responsabilidad. ¿Qué haremos cuando regresemos de manera presencial con estos alumnos? Aquí la pregunta interesante, César, que yo recuperaría lo que estábamos diciendo, es ¿qué tal que no regresamos pronto? ¿Y qué va a pasar en ese largo espacio de mientras regresamos? ¿Qué vamos a vivir? Que en los museos es así, ¿no? En los museos es así. Si nosotros sí, vamos a regresar mañana. No pasó, ya pasó un año, no hemos regresado. Abrieron museos, César, los volvieron a cerrar. Ahorita los acaban de cerrar. Entonces, esta idea de vamos a regresar, pues a lo mejor ya no regresamos. Y más bien tendríamos que, me parece muy potente la idea de, yo retaría a pensar, ¿qué pasa si no? ¿Y cómo puedo aprovechar este momento, ¿no? Esta circunstancia. ¿Cómo lo tomo en lugar para aprovecharme de esto, ¿no? Es otro ejemplo que alguna vez puse, es de repente estás con tu esposa, está dormida, está roncando, algún día va a dejar de roncar. No es cierto, no sabes si va a dejar de roncar o va a roncar, si, si va a bajar de peso o no, o va a subir de peso y de repente va a cambiar, ¿no? Que, o sea, en este momento tu esposa está roncando, entonces tienes que pensar en lo que vives el día de hoy, ¿no? Entonces no estamos pensando en si vamos a regresar o no. En este momento estamos en una mecánica a distancia. Antes de la pandemia en Estados Unidos había más de 2 millones de estudiantes que estudian a distancia, en línea completamente la primaria y la secundaria. En México, sí es cierto, solamente existían 5,000 personas que solamente estaban a distancia, pero era algo ya muy común en Estados Unidos. Para nosotros se nos hace como que rarísimo que alguien esté en primaria a distancia, ¿no? Ya existía, en México no existía, ¿no? Algo importante es que el sistema educativo de México con los resultados de PISA era número 57, 58, recuerdo, es de los peores sistemas educativos y muchos papás de repente y muchos maestros me dicen, es que tenemos que seguir con el sistema educativo mexicano. Híjole, en este momento hay 190 países que están con muchas cosas, en cierta forma compartiendo muchas de sus prácticas educativas, ¿sí? Donde podemos poner y tomar ejemplos de muchos de ellos, ¿no? Entonces pensemos en esta parte, ¿no? Para el papá, para el maestro que de repente me dice, no, yo únicamente voy a seguir lo de la Secretaría de Educación. Ya no funcionaba antes, ¿por qué lo quieres seguir haciendo? Piénsale ahí, ¿no? Entonces, la distancia, en cierta forma, y cuando un maestro está dando clases, él se vuelve el rey de lo que va a pasar en esos 45 minutos en esa hora. Sé el rey del conocimiento, sé el rey de la transformación de tus alumnos, tú controlas para dónde van, tú limitas su desempeño futuro. Y yo creo que eso es muy, muy importante y sobre todo ahora, ¿no? Muchísimas gracias, Eric. Estuvo increíble. Es un cierre perfecto y ya aprovechando, ya tenemos el tiempo, yo agradecerte enormemente, agradecerle a todas y todos los que nos acompañaron, recordarles, han estado posteando ahí las ligas para que ustedes averigüen un poquito más de Radix Education y de Kinich School. Les agradezco a mis amigos técnicos que nos ayuden a postearlo una última vez en el chat para que todo el mundo lo tenga claro y agradecerte muchísimo. Ya le he pasado increíble. Creo que tenemos muchas preguntas todavía por saber, pero muchas gracias, Eric. De verdad estuvo maravilloso y que no sea la última vez. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Sé que es muy tarde también y gracias realmente por poner la atención a todo lo que estuvimos discutiendo el día de hoy. Muchísimas gracias, nos estamos viendo pronto y muchísimas gracias a todas y a todos. No se les olvide, aquí estamos en Periferia. Nos vemos hasta muy pronto. Gracias, Eric, cuídate mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye, hasta luego. Gracias.